el acontecimiento más grande del siglo XX, un urgente y último llamado a la penitencia y al Santo Rosario, un mandato incumplido, un secreto fundamental. Nuestra Señora nos llamó y nos advirtió en Fátima, misericordia y justicia. En Convicción Radio. Porque la consagración de Rusia al corazón inmaculado de María aún está pendiente, Fátima, misericordia y justicia, en Convicción Radio. Pasaremos a revisar los signos personales que han recibido los papas acerca del origen celestial del mensaje de Fátima. Además de los signos generales de los cuales hemos expuesto un pequeño extracto, hubo también evidentes signos personales de parte del cielo para cada uno de los pontífices. A continuación, algunos ejemplos escogidos. El Papa Pío XI, a quien se le dio un claro signo a través del así llamado milagro del río Weichel, acaecido el día de la fiesta de la Asunción de María. Se trata de una victoria de Polonia sobre Rusia, difícil de explicar en términos humanos, cuando Rusia se encontraba ya a las puertas de Varsovia en 1920 y que de no haber sido detenida, se habría expandido pronto a Europa del Oeste. Lógicamente estamos hablando de la Rusia bolchevique. En ese momento, Pío XI era nuncio en Polonia y participó activamente en la organización de la campaña de oraciones públicas a la Santísima Virgen María para pedir la victoria. De esta manera, con el triunfo conseguido, el cielo le demostró ya en estos años que a la Madre de Dios le fue dado un poder especial sobre el comunismo. Después de la Revolución de Octubre, Lenin quería desencadenar a toda costa y a la brevedad posible la Revolución Mundial. Después de la victoria sobre las legiones blancas, Lenin marchó inmediatamente a Polonia con este propósito. Los polacos huyeron. El ejército ruso avanzó incluso hasta Varsovia y hasta las cercanías de la frontera con Alemania. La Entente se inquietó de tal modo por esta guerra relámpago que de inmediato mandó no solamente armas y municiones a Polonia, sino también oficiales superiores bajo el mando del general francés Maxime Weygand, bajo cuya dirección ocurrió, en medio de sangrientas batallas, desde el 12 al 16 de agosto, el así llamado milagro del río Weichel. Los rusos fueron expulsados y el resultado de esta batalla de Varsovia, de importancia histórica mundial, fue la paz de Riga, el 18 de marzo de 1921. El cristiano creyente no podrá ver como mera casualidad el hecho de que la situación se definiera justamente en la fiesta de la Asunción de María, ya que si no se hubiese detenido el ejército rojo aquí, Europa sería hoy día bolchevique. En el breviario, en la parte propia para Polonia, se atribuye expresamente y en dos lugares el milagro del río Weichel a la Virgen María. También el Papa Pío XII recibió un signo personal. Fue consagrado obispo el 13 de mayo de 1917 a mediodía, es decir, el mismo día y a la misma hora de la primera aparición de la Santísima Virgen en Fátima. Esta es una señal muy clara del cielo que el mismo Papa reconoció como tal en su alocución con motivo de la consagración de la iglesia de San Eugenio en Roma. Pío XII
Vio también repetidas veces el milagro del sol de Fátima en los jardines del Vaticano, y esto sucedió en los días de la definición del dogma de la Asunción de María en cuerpo y alma a los cielos, el 30 y 31 de octubre de 1950, como también el 1 y 8 de noviembre. El Papa quiso que esto fuese comunicado oficialmente en Fátima. La Madre de Dios, a pesar de las deficiencias en el cumplimiento de su voluntad, aparentemente vio con agrado la buena voluntad del Papa Pío XII. Así podría interpretarse el hecho de que Pío XII, el Papa de Fátima, fue sepultado el 13 de octubre de 1958. Nuevamente una coincidencia que podría ser considerada como signo para su sucesor. También el Papa Juan XXIII recibió su signo. El 13 de octubre de 1960 se organizó en Fátima un gran acto de adoración y reparación que convocó una multitudinaria participación. Aunque Juan XXIII no lo había alentado especialmente, el obispo de Fátima invitó, con el permiso del Papa, a todos los obispos del mundo a que se unieran a los peregrinos en la noche del 12 al 13 de octubre en una catarata de oración conjunta por la paz mundial, para que se quiebre el poder del comunismo, decían. Llegaron aproximadamente 1 millón de peregrinos a Fátima, muchos de ellos probablemente atraídos por la esperanza de que el Papa publicara ese año el tercer secreto. Durante 36 horas soportaron la lluvia, rezando el rosario y otras oraciones y asistiendo a celebraciones de misas. Los obispos de Francia e Italia respondieron con cierta largueza a la exhortación del obispo de Fátima. En cambio, en las diócesis de Alemania, la invitación prácticamente no tuvo eco. Sin embargo, mundialmente se asociaron a la vigilia de oración de Fátima unas 300 diócesis, haciendo una solemne noche de oración y penitencia. Oigamos un testimonio personal sobre esta extraordinaria jornada de penitencia en Fátima. Comillas. Pude pasar aquella noche en Fátima y no lo olvidaré nunca. Toda la noche llovió a cántaros, ráfagas de viento silbaban sobre la cova de Iria y casi había que afirmarse para no ser arrastrado. Incluso tarde después de la medianoche, estos valientes portugueses seguían parados, cientos de miles de personas, entre ellos hasta niños. Había hombres que venían desde más de 500 kilómetros caminando descalzos, a pan y agua, pernoctando a campo abierto, mas el que procedía dando el mejor ejemplo era el obispo. Monseñor Venancio había llegado con seminaristas desde Leiria hasta Fátima, subiendo la sierra de Iria descalzo, una distancia de al menos 23 kilómetros de sendero de montaña. El obispo llegó descalzo a Fátima y era conmovedor el ejemplo de hombres de su ciudad diocesana que hicieron el mismo recorrido hincados de rodillas, lo que les costó 5 días para llegar. Así fue como los portugueses entendieron la invitación, mientras los alemanes permanecieron lamentablemente dormidos. Esta es una crónica de Joseph Strohmayer. ¿Cuál fue el efecto de esta heroica noche de oración y penitencia? En estos mismos días tenía lugar en New York una reunión plenaria de la ONU. He aquí lo que informaba la prensa sobre el particular. El 12 de octubre, Khrushchev hizo un discurso en el que amenazó en caso de que los pueblos de las colonias no fuesen independizados con una guerra de los pueblos coloniales y la Unión Soviética contra los poderes imperialistas. Esta arenga eclipsó todas sus anteriores explosiones de ira en la ONU.
Comillas. El primer ministro soviético amenazó con que si no se producía el desarme y si se imponía una guerra a su país, la Unión Soviética lanzaría cohetes a todas partes del mundo. Tenemos ya una producción en masa de cohetes que producimos como salchichas. Si se impone una guerra, a la Unión Soviética vencerá, pero las pérdidas serán inmensas, decía Khrushchev. Khrushchev se quitó en este discurso un zapato y golpeó con él la mesa. La razón de ello fue que los Estados Unidos exigían que la libertad de las colonias, reclamada por él bajo amenaza, fuese concedida también a los pueblos de Europa Oriental. Ya antes, Khrushchev había designado al año 1960 como el año 1 de la expansión comunista. Sin embargo, el 13 de octubre abordó precipitadamente en New York un avión con destino a Rusia, suspendiendo todas las escalas planificadas. Su viaje de regreso fue forzado por un accidente. Uno de los misiles mencionados había explotado después de un fallido lanzamiento de prueba. La situación fue la siguiente. El cohete no despegó. Después de una interminable espera, los científicos soviéticos abandonaron su refugio de seguridad para investigar las causas de la falla. En ese momento, el misil se encendió y explotó, destrozando a todos los presentes, aproximadamente 300 científicos y políticos. Probablemente enfurecido por este frustrado lanzamiento, Khrushchev se dejó arrebatar a este inusual comportamiento. El mundo escapó a una posible catástrofe. Estos hechos, encubiertos por los rusos, se conocieron, entre otras fuentes, a través del coronel Oleg Penkovsky, quien fue apresado el 22 de octubre de 1962 por las fuerzas de seguridad soviéticas y fusilado el 16 de mayo del año siguiente. Este doble agente, coronel emérito de la defensa de tanques del ejército soviético, era oficial secretario ejecutivo del Comité Científico de Coordinación del Gobierno Soviético, pero extraoficialmente revestía un alto cargo en el servicio secreto ruso. Movido por su propia conciencia, Penkovsky, que creía en Dios, se volvió espía contra la misma Unión Soviética, pues se percató cuán irresponsablemente el gobierno ruso promovía una política y un armamento atómico hacia una guerra nuclear. Penkovsky transmitía sus informaciones a una red de espionaje británico-americana. Durante el juicio, Penkovsky confesó haber revelado incluso secretos soviéticos sobre misiles. Penkovsky fue hasta la fecha el más valioso espía del cual disponía Occidente en Moscú. Acerca de la explosión del misil atómico, este espía de primer rango relataba: Khrushchev había exigido de sus especialistas un propulsor que trabajara con energía nuclear. El desarrollo laboratorio de tal propulsor había sido ya terminado antes del día del 43 aniversario de la Revolución de Octubre, en el año 1960, y los técnicos encargados de este proyecto querían presentar a Khrushchev en este aniversario un regalo, es decir, un misil propulsado atómicamente. En el lanzamiento de prueba del nuevo propulsor estaban presentes el mariscal Nedialin, muchos expertos del ámbito de la energía atómica y representantes de varios comités estatales. Expirada la cuenta regresiva, el misil no despegó de su plataforma. Después de transcurridos 15 o 20 minutos, Nedialin salió del búnker de observación seguido de los demás invitados. Repentinamente, se produjo una explosión provocada por una mezcla de sustancias radioactivas y otros componentes. Murieron más de 300 hombres. Como por un milagro, algunos pocos salvaron la vida, pero sufrieron un shock.
Algunos de ellos murieron poco después. Lo que se llevó a Moscú no eran los restos de Nedelin y de las otras víctimas, sino urnas llenadas con tierra. Esta catástrofe, que desbarató las fanfarronas amenazas de Khrushchev, puede ser considerada como una señal del cielo para Juan XXIII. Para él, debería haber sido una prueba de que la Virgen de Fátima es la Reina de la Paz, a la cual Dios Omnipotente ha hecho poderosa como un ejército en orden de batalla, capaz de quebrar el poder del comunismo. Como cardenal aún, Juan Pablo I había hecho una peregrinación a Fátima el 10 de julio de 1977, gracias a la cual vio afianzada su confianza en la Santísima Virgen. Al día siguiente, se entrevistó con Sor Lucía, lo que le estaba permitido por ser cardenal, y pasó aproximadamente 2 horas en conversación con ella, después de lo cual se mostró muy afectado. Según se averiguó más tarde a través de su hermano Eduardo y de don G. Pataro, Sor Lucía le predijo que sería papa. Así, también él recibió un signo del cielo. Sin embargo, su pontificado fue demasiado corto para poder realizar la consagración de Rusia. Juan Pablo II recibió varios signos claros. Como se sabe, en los primeros años de su pontificado no tenía gran consideración por la consagración de Rusia pedida en Fátima. El 13 de mayo de 1981 fue víctima de un atentado, quedando gravemente herido. Apenas iniciada su recuperación, a los pocos días pidió que le fuese leído un libro acerca de Fátima. Aparentemente, el Papa tomó en serio el signo del cielo. Precisamente, un año después, el 13 de mayo de 1982, realizó en Fátima el primer intento de consagración. Más tarde, quedó en claro que el atentado había sido tramado por gobiernos comunistas. Para el Papa, la lección de este atentado era la siguiente: del comunismo surge un peligro mortal para la Iglesia. Sin embargo, la Santísima Virgen tiene el poder de protegerla, a ella y al Papa, su representante, de esta amenaza, lo cual quedó de manifiesto en que el sumo pontífice fue preservado de la bala mortal en un 13 de mayo, día de Fátima. Al poco tiempo hubo otro signo, este menos conocido. El 25 de marzo de 1984, el Papa Juan Pablo II realizó en Roma la consagración del mundo después de haber pedido epistolarmente a los obispos que se le uniesen. Poco después ocurrieron hechos que tienen mucha semejanza con la mencionada catástrofe del 13 de octubre de 1960. Dejemos los testimonios hablar por sí mismos. El peligro al cual estaba expuesto Occidente alcanzó su punto cúlmine bajo la dictadura de Brezhnev. Cuando fue planeada la brutal invasión de Europa para los años 80, el poderoso arsenal de la península de Kola fue dispuesto para entrar en combate. 2.000 cohetes de todas las categorías estaban almacenados en los inaccesibles refugios de Severomorsk, en las cercanías de Murmansk. Los presagios de una tormenta roja se vislumbraban una y otra vez. En esto fallece Brezhnev en noviembre de 1982. Su sucesor, el intelectual Andropov, que seguía una estrategia más sutil y que estaba gravemente enfermo, deja pasar el año 1983 sin actuar. Fallece el 2 de enero siguiente. Chernenko, partidario de una confrontación directa de fuerzas con Occidente, reactiva los preparativos. Mas, el 13 de mayo de 1984, una gigantesca explosión, seguida por un incendio de 5 días de duración,
devasta la base naval y el arsenal de Severomorsk, destruyendo el 80% de los cohetes allí almacenados. En mayo de 1984 se produjo una de las más grandes catástrofes en la península de Kola, cuando una explosión gigantesca destruyó un tercio de las existencias de misiles de la Flota del Norte. Explosiones similares de la carga propulsora a bordo podrían haber tenido también fatales consecuencias. Casi nadie en Occidente conoce el nombre. Severomorsk, depósito de municiones de la Marina Soviética cerca de Murmansk, a más o menos 100 kilómetros de la frontera noruega. Este punto de apoyo tiene especial importancia como base de operaciones de la Flota del Norte. A la vez, esta poderosa Flota del Norte representa una amenaza inmediata para Europa. En cualquier momento puede producirse un ataque en el Atlántico de manera que Europa quede aislada. Otra gran catástrofe destruirá un gran complejo industrial presumiblemente el 13 de diciembre del mismo año. El ministro de Defensa Ustinov muere en forma misteriosa el 19 de diciembre y su sucesor Sokolov el 22 del mismo mes. Cuando Rusia aún no se recuperaba de estos golpes, en marzo de 1985 muere el mismo Chernenko, presidente de la presidencia del Soviet Supremo. Recordemos que la primera consagración al corazón inmaculado de María, hecha por el Papa Juan Pablo II, fue realizada en Fátima el 13 de mayo de 1982, es decir, exactamente 2 años antes de la mencionada explosión. El tercer y enmendado intento de consagración tuvo lugar en Roma el 25 de marzo de 1984, es decir, más o menos un mes y medio antes de la explosión. Los otros sorprendentes casos de fallecimientos y de catástrofes ocurrieron durante el año que siguió a esta tercera consagración. Según Carlos Evaristo, durante la segunda entrevista que sostuvo con Sor Lucía en febrero de 1998, ella ha dicho: la consagración de 1984 evitó una guerra atómica que habría tenido lugar en 1985. ¿Cómo debe entenderse esta bendición del cielo? Evidentemente, no se trata de la conversión de Rusia vinculada a su consagración. Por la consagración del mundo, Convención de Rusia, Cristo prometió a Sor Lucía el 22 de octubre de 1940 acortar la duración de los sufrimientos de la Segunda Guerra Mundial. Aquí, aparentemente también el cielo nos concedió en forma similar un aplazamiento o prevención de una tercera guerra mundial. Este acto de consagración ha sido aceptado por el cielo, pero evidentemente no como verdadera consagración de Rusia con su respectiva promesa, sino como una consagración del mundo hecha únicamente por el Papa, con la promesa relacionada a este acto. Se trata entonces de un signo para el Papa, para que sea fortalecido en la confianza y fe en la eficacia sobrenatural de la consagración, a fin de que se decida hacer la consagración de Rusia en la exacta y completa forma establecida por el cielo. ¿Cuántos signos más habrían sido necesarios para que finalmente Juan Pablo II hubiera realizado ante nuestros ojos, llenos de felicidad, los deseos del corazón inmaculado de María? La intervención divina para impedir una tercera guerra mundial en los años 80 es acaso la realización de la primera fase de la parte publicada del tercer secreto. Dicha frase dice así: después de las 2 partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora
un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando emitía llamas que, parecía, iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor luminoso que, de su mano derecha, Nuestra Señora irradiaba hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: «Penitencia, penitencia, penitencia». Con ocasión del Gran Año Jubilar 2000, el Papa Juan Pablo II realizó el 8 de octubre de ese año, en unión con los obispos reunidos en Roma y ante la estatua original de la Virgen de Fátima, un acto de entrega a María Santísima del tercer milenio. Sin embargo, en vez de aprovechar esta singular oportunidad de la presencia de todos los obispos, y a pesar de la solicitud de muchos miles de fieles que le habían pedido epistolarmente la consagración de Rusia al corazón inmaculado de María como objeto único, tal como lo pidió Nuestra Señora de Fátima, el Papa se limitó a encomendar a la Madre de Dios, la Iglesia y el mundo en los siguientes términos: estamos aquí ante ti para confiar a tu cuidado materno a nosotros mismos, la Iglesia, el mundo entero. Implora por nosotros a tu Hijo amado para que nos conceda la abundancia del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, que es la fuente de la vida. Después de haber demostrado que efectivamente la consagración de Rusia al corazón inmaculado de María nunca fue realizada, tal como lo exigió el cielo, cabe estudiar, y a partir del próximo capítulo, las funestas consecuencias de la desobediencia al cielo y las advertencias divinas al respecto. Muchas gracias, y que la Santísima Virgen María nos acompañe, y en especial acompañe a su Santidad Benedicto XVI para que termine esta obra inconclusa de la misericordia de Dios. Que Dios nos bendiga a todos. El acontecimiento más grande del siglo XX, un urgente y último llamado a la penitencia y al Santo Rosario, un mandato incumplido, un secreto fundamental. Nuestra Señora nos llamó y nos advirtió en Fátima, misericordia y justicia. En Convicción Radio.